Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo IP, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con la liberación de los rehenes israelíes, la firma del acuerdo de paz en Gaza. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la destitución de la mandataria peruana Dina Boluarte, la crisis política en Francia y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Unas horas después del alto el fuego entre Israel y Hamás, la organización islamista completó la liberación de los 20 rehenes que quedaban vivos. La entrega fue realizada en 2 etapas, y una vez que estuvieron bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja, fueron evaluados por las autoridades sanitarias antes de reunirse con sus familiares, mientras que la entrega de los fallecidos estaba organizada para más tarde. Y si bien no habría reconocimiento sobre el terreno, la ingeniería militar tendría que revisar cada uno de los ataúdes para asegurarse de que no tuvieran explosivos. Por su parte, Israel se disponía a excarcelar a 250 prisioneros palestinos que habían sido condenados a cadena perpetua, aunque entre ellos no figuraba ninguno de los líderes de las organizaciones consideradas terroristas, y también liberaría a otros 1.700 gazatíes que habían sido arrestados tras el ataque del 7 de octubre, muchos de los cuales eran mujeres y niños que se encontraban en una prisión de la Cisjordania ocupada. Ahora, la prioridad de Israel es el tratamiento psicológico, que se realizará en aislamiento con la única presencia de los familiares, sobre todo tras la reciente muerte por suicidio de uno de los sobrevivientes del Festival de Música Nova, que había perdido a su pareja en el ataque. A su vez, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu celebró la liberación y pidió dejar de lado los desacuerdos internos, aunque advirtió que la campaña no había terminado, a pesar de que Donald Trump había asegurado previamente que ya no había guerra y que se podía esperar que la paz continuara en la región por toda la eternidad. Hamás liberó el lunes a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja de Gaza. Los cautivos, capturados hace 2 años en el ataque del movimiento islamista en el sur de Israel que desató la guerra, fueron entregados a la Cruz Roja, que los llevó después al ejército israelí. Al conocerse la noticia de la liberación, miles de personas reunidas en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, estallaron en vítores, abrazos y lágrimas de emoción. La primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza, 20 vivos y 28 fallecidos, por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes. Sin embargo, una portavoz del gobierno de Netanyahu informó que Israel no prevé que todos los cuerpos de los rehenes muertos sean devueltos el lunes, y espera que un organismo internacional ayude a localizar a aquellos que no sean entregados. El gobierno israelí comenzó a liberar a cientos de palestinos el lunes como parte del acuerdo de alto el fuego firmado entre Israel y Hamás. Los palestinos liberados fueron recibidos en olor de multitudes en Beitunia, Cisjordania. La oficina de prisioneros confirmó que al menos un autobús con presos cruzó también a la Franja de Gaza. Los palestinos salieron a primera hora del lunes de la prisión de Ofer. Antes, un vehículo blindado con bandera israelí había disparado gases lacrimógenos y bolas de goma contra una multitud que esperaba la liberación de los detenidos. Poco antes de la liberación, se difundieron octavillas en las que se decía que cualquiera que apoyara a organizaciones terroristas corría el riesgo de ser detenido. Y los palestinos dieron media vuelta unos días después del ultimátum para evacuar la ciudad de Gaza, y se cree que alrededor de 500.000 personas regresaron a la zona en solo unas horas para encontrar que gran parte de los edificios ya no existía, ya que ahí se centraron los bombardeos israelíes de los últimos meses. Por su parte, los israelíes celebraron el acuerdo que permitiría la liberación de los rehenes con un multitudinario acto en Tel Aviv que congregó a más de 400.000 personas en la denominada Plaza de los Secuestrados, y del que participó el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, mientras que el mandatario israelí Benjamin Netanyahu era abucheado cada vez que lo mencionaban. Israel y Hamás ya habían comenzado a implementar un alto al fuego, al tiempo que las fuerzas israelíes habían puesto en marcha la primera fase de su retirada. A su vez, Netanyahu celebró la aprobación del plan por parte de su gabinete, aclarando que seguirían controlando el 53% del enclave y que jamás terminaría siendo desarmado por las buenas o por las malas, aunque hubo disconformes dentro del gobierno
y el ministro de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben-Gvir, se mostró en contra de liberar presos palestinos y amenazó con renunciar si Hamás conservaba el poder. Por su parte, Donald Trump declaró que era un día histórico para la humanidad y confirmó que la segunda fase del plan contemplaba el desarme de la organización islamista. No obstante, Hamás advirtió que la segunda etapa del acuerdo sería mucho más difícil, por lo que no solo requeriría negociaciones más extensas con los mediadores, sino que también tendrían que llevar a cabo un diálogo nacional para llegar a una respuesta unificada. Cientos de miles de palestinos deambulaban el sábado en las calles llenas de escombros de la ciudad de Gaza, buscando lo que queda de sus hogares. Un responsable de la defensa civil que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás indicó que más de 500.000 personas regresaron a la urbe desde el inicio del alto al fuego. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU afirmó que Israel dio luz verde para entregar 170.000 toneladas de ayuda si se mantiene la tregua. El intercambio de prisioneros y la retirada parcial de Israel, los mediadores del conflicto, liderados por Estados Unidos, tendrán que garantizar una solución política a más largo plazo que consiga que Hamás entregue sus armas y renuncie a gobernar en Gaza. En una entrevista con AFP en Qatar, Hossam Badran, miembro del comité político del movimiento islamista, advirtió que la siguiente fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump será más difícil que la primera. La segunda fase del plan de Trump contiene claramente muchas complicaciones y dificultades. Probablemente requerirá negociaciones más largas, pero también requiere, antes de eso, un diálogo nacional palestino para llegar a una respuesta nacional palestina unificada. Según el plan de Trump, a medida que el ejército israelí se retire de Gaza, será sustituido por una fuerza multinacional de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, coordinada por un centro de mando dirigido por Estados Unidos en Israel. Hemos recibido garantías de los mediadores hermanos y de la administración estadounidense que confirman que la guerra ha llegado a su fin definitivo. Poco más tarde, el mandatario norteamericano Donald Trump fue recibido en Israel por el primer ministro Benjamin Netanyahu y realizó un discurso ante el Parlamento en el que afirmó que se estaba viviendo un histórico amanecer de un nuevo Medio Oriente, que la larga y dolorosa pesadilla finalmente había terminado y que el acuerdo era un triunfo increíble para Israel y el mundo. Además, dijo que jamás se terminaría desarmando, aunque era una condición que todavía quedaba por negociar, mientras que también se destacó que fue interrumpido por uno de los legisladores de la oposición que pedía a gritos que se reconociera el Estado palestino y que se ausentaron algunos legisladores que pretendían que la guerra continuara, aunque fue ovacionado por casi toda la Knesset. Asimismo, se refirió al reciente ataque contra las instalaciones nucleares de Irán y dijo que la República Islámica recibió bombas por todos lados, pero que los notaba cansados y que sería increíble si también aseguraran la paz con Teherán. Por otra parte, dijo que Netanyahu no era la persona más fácil de tratar, pero que eso era lo que lo hacía grande, y lo calificó también como un hombre de excepcional valentía. A su vez, se refirió a las causas que Netanyahu tiene abiertas por fraude, abuso de confianza y sobornos, y le pidió al presidente Isaac Herzog que lo perdonara, porque a nadie le interesaban los cigarros y el champán que había aceptado a cambio de favores políticos. Por su parte, Netanyahu dijo que Trump era el mejor amigo que Israel había tenido en la Casa Blanca y que quedaría grabado en la historia del pueblo judío, mientras que el presidente del Parlamento, Amir Ohana, afirmó que era un coloso que quedaría en la historia y que sería recordado por miles de años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue ovacionado el lunes en el Parlamento de Israel. Durante su discurso, el mandatario dijo que el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el viernes, es un triunfo increíble para Israel y el mundo, y agradeció la mediación de países árabes para su consecución. A su vez aseguró que el pacto entre el Estado hebreo y el movimiento islamista palestino Hamás no es solo el fin de una guerra, sino el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente, y llamó al pueblo palestino a desmarcarse del terrorismo y la violencia. Juntos hemos demostrado que la paz no es solo una esperanza con la que podemos soñar, sino una realidad que podemos construir día a día, persona a persona y nación a nación. Y gracias a ello, Medio Oriente está finalmente listo para aprovechar su extraordinario potencial. Esta región tiene un potencial extraordinario,
Ahora debería quedar claro para todos en la región que décadas de fomento del terrorismo y el extremismo, el yihadismo y el antisemitismo no han funcionado, han sido un desastre. Trump también aseguró que quiere alcanzar un acuerdo de paz con Teherán y que está listo para hacerlo cuando los iraníes lo estén. El presidente se refirió a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares clave en la República Islámica a principios de este año. Ellos sufrieron un duro golpe, ¿no es así? Vaya, los recibieron por un lado y por el otro. ¿Y saben qué? Sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz con ellos. Creo que sería grandioso. Los edificios de Gaza sería la parte más fácil del retorno de la paz, mientras que el egipcio Abdel Fattah al-Sisi dijo que buscarían consolidar y sostener el alto al fuego y consideró que Trump era el único capaz de lograr la paz en Medio Oriente, aunque advirtió que la única posibilidad de que fuera duradera era mediante la solución de los dos estados. A su vez, adelantó que en noviembre su país iba a acoger una conferencia internacional sobre la reconstrucción de Gaza, en un intento de aprovechar el impulso de la cumbre para la paz recién firmada. No obstante, en medio de la alegría generalizada en Egipto por la paz en Gaza, se comunicó que las fuerzas israelíes estaban atacando a la población palestina en la Cisjordania ocupada, dejando varios heridos, y que también hubo varios muertos en Gaza, en medio del alto al fuego, al tiempo que Hamás denunció que los liberados por Israel contaron que eran torturados varias veces al día, con descargas eléctricas y disparos de balas de goma en zonas íntimas, por lo que pidió que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos investigaran estos hechos para que se pudiera perseguir a los criminales de guerra en los tribunales internacionales. Si Donald Trump siempre supo aprovechar su minuto de gloria, ayer gozó de un día entero. Él y la paz como grandes protagonistas de un día monumental en la historia del mundo, más allá de Oriente Próximo. Así se refirió a la jornada en la que se apropió de una paz gloriosa y largamente esperada. Contó con muchos aplausos y alguna ayuda extra, como cuando el primer ministro de Pakistán le propuso para el Premio Nobel de la Paz. Trump devolvió las loas con elogios hacia algunos y reveses para otros. De Giorgia Meloni destacó que era joven y bella. A Starmer le dejó con la palabra en la boca y luego comentó que aunque allí todos eran amigos, hay dos que no me gustan, pero no diré quiénes. Nunca podrán adivinarlo. Sean quienes sean, recibieron como todos un enérgico apretón de manos. Trump chupó cámara de principio a fin y siguió hablando hasta la firma, donde comentó que los allí presentes eran los más ricos que el mundo haya visto jamás. Después firmaron el documento con el que sellarían una estudiada puesta en escena y quizá también la paz. En el documento, los firmantes se comprometen a perseguir una visión integral de paz, seguridad y prosperidad compartida en la región. Hay un atisbo de esperanza de que este acuerdo cierre un capítulo doloroso de la historia de la humanidad y abra una nueva era de paz y estabilidad para Oriente Medio. Y mientras el mundo celebraba el alto al fuego, algunos ponían el foco en el día después del conflicto y el presidente francés Emmanuel Macron organizó una conferencia ministerial para abordar la puesta en marcha de la Fuerza Internacional de Estabilización, el gobierno de transición, el envío y la distribución de ayuda humanitaria, la reconstrucción del enclave y el desarme de Hamás. De la cumbre participaron países como Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Alemania, España, Italia y el Reino Unido. No obstante, Israel se lo tomó a mal y el ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusó a Macron de intentar desviar la atención de sus problemas internos, reuniéndose con gobiernos abiertamente hostiles como el de España, que poco antes había aprobado en el Congreso un embargo de armas a Israel. Además, dijo que la cumbre era superflua y perjudicial y cuestionó que se produjera en medio de las negociaciones, destacando que podría comprometerlas. Por último, afirmó que así como no se podía decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania, tampoco se podía decidir sobre Gaza sin Israel. Pero la cuestión de la ayuda humanitaria recaía sobre todo en Naciones Unidas, que buscaba hacer entrar alimentos de forma urgente para acabar con la hambruna, y anunció un plan para los primeros 60 días
destacando que 170.000 toneladas de ayuda estaban listas en las fronteras para ingresar al territorio. El subsecretario general para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, dijo que además del apoyo a panaderías y comedores y la distribución de productos básicos, darían dinero, restaurarían la red de agua, el sistema de salud y la educación, aunque necesitaban la entrada de combustible, gas y suministros básicos. Al menos 170.000 toneladas de ayuda humanitaria ya están disponibles para ser movilizadas en cientos de camiones e implementar así el plan de auxilio. Desde hace meses, Israel no permite a la población acceder a alimentos ni medicamentos, entre otros productos de primera necesidad. Escalaremos la provisión de alimentos en toda Gaza para alcanzar a 2.100.000 personas que necesitan ayuda alimentaria y alrededor de 500.000 personas que necesitan nutrición. La hambruna debe revertirse en las áreas donde se ha arraigado y prevenirse en otras. El plan incluye distribución en especie, apoyo a panaderías y comedores comunitarios, también dinero en efectivo para que 200.000 familias adquieran los alimentos que elijan. Además, la ONU pretende proporcionar servicios de agua y saneamiento a 1,4 millones de personas. Ayudaremos a restaurar la red de agua para aumentar la dependencia de las personas en el abastecimiento de agua, incluyendo el abastecimiento de combustible, generadores, productos químicos, materiales y suministros. Instalaremos letrinas en el nivel doméstico, repararemos fugas de alcantarillado y estaciones de bombeo. El diezmado sistema de salud también prevé ser restaurado con la entrega de equipos y medicamentos, el despliegue de más equipos médicos de emergencia y el fortalecimiento de la atención básica y la salud mental. Asimismo, está prevista la reapertura de centros educativos temporales para 700.000 niños. La semana pasada, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que Naciones Unidas disponía en las cercanías de la franja de 170.000 toneladas de alimentos, medicamentos, alojamiento y otros suministros esenciales listos para entrar en Gaza. Israel se encontraba bajo una fuerte presión internacional, tanto que Donald Trump le dijo a Benjamin Netanyahu que no iba a poder contra todo el mundo, y poco antes del acuerdo habían aumentado las condenas por la interceptación de la flotilla Global Sumud, que pretendía romper el bloqueo, y la detención y el maltrato de los activistas. Y poco después de haber deportado a la mayoría de los 450 participantes de la misión humanitaria, Israel interceptó una nueva flotilla con 9 barcos, en los que había varios médicos y periodistas, y que pretendía repartir ayuda valorada en más de $110.000 en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales para los hospitales del enclave. Turquía destacó que la interceptación en aguas internacionales contra una flotilla que se había comprometido a romper un bloqueo ilegal e inhumano era un acto de piratería, mientras que Naciones Unidas lamentó una nueva violación del derecho internacional por parte de Israel. Pero incluso tras el acuerdo de alto el fuego, continuaron las condenas a Israel por su intento de desplazar a los palestinos en la Cisjordania ocupada, garantizando la impunidad de los colonos radicales y participando en el hostigamiento a sus habitantes. Y uno de estos ataques, que tiene lugar sistemáticamente, tuvo más repercusión, dado que un fotógrafo de la agencia France Press resultó herido después de que los israelíes les tiraran piedras y los atacaran con palos cuando cubría la cosecha de aceitunas. Además, denunció que los militares presentes reprimieron a los trabajadores agrícolas con gases lacrimógenos y balas de goma. Un fotógrafo de la agencia France Press resultó herido el viernes en un ataque perpetrado por colonos israelíes en Cisjordania, mientras cubría la cosecha de aceitunas en una localidad del territorio palestino ocupado. En mis 30 años de carrera, esta es la primera vez que me enfrento a un tipo de violencia de este tipo, declaró Jafar Ashtiyeh, fotógrafo palestino residente en Nablus, en el norte de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. El fotógrafo afirmó que 2 grupos de colonos israelíes armados con palos y piedras atacaron a los trabajadores agrícolas y a los periodistas. Fue dado de alta del hospital la tarde del viernes con contusiones, tras recibir golpes de piedras en la espalda, los brazos y las manos. Su coche fue apedreado y luego incendiado por los atacantes. El fotógrafo afirmó que los soldados israelíes presentes no hicieron nada para detener el avance de los atacantes, sino que dispararon gases lacrimógenos y balas de goma contra los trabajadores agrícolas y activistas para dispersarlos.
Mehdi Lebouchera, editor jefe global de la France Press, condenó el ataque al que llamó escandaloso y afirmó que ilustra una vez más las condiciones laborales cada vez más peligrosas de los periodistas del medio internacional en Cisjordania. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina informó que los ataques de colonos del viernes dejaron 36 personas heridas en Beita y otras aldeas cercanas. La violencia en Cisjordania ha aumentado desde el inicio de la guerra en Gaza. Las cosas se intensificaron en julio, cuando los colonos irrumpieron en el pueblo con una excavadora. Al intentar intervenir, otro colono abrió fuego. Un palestino fue asesinado. Y uno de los que se refirió al acuerdo de paz en Medio Oriente fue el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, que dijo que se comunicó enseguida con Donald Trump para felicitarlo por el éxito obtenido y que este le dijo que creía que iba a poder acabar antes con la guerra en su país, al tiempo que se ilusionó con que aplicara todavía más presión sobre Vladimir Putin para que desistiera de continuar con la guerra, y se refirió a dos cuestiones en particular. Primero, que lo ayudara a restaurar su escudo antiaéreo y después que le proporcionara misiles de largo alcance Tomahawk, una posibilidad de la que se habló en los últimos días y que incluso llevó a Putin a reconocer que necesitarían reforzar sus defensas antiaéreas, una respuesta demasiado moderada, dado que el uso de estos sistemas requeriría la participación directa de Estados Unidos, por lo que muchos afirmaron que era una muestra de debilidad. A su vez, Zelensky sostuvo que no creía que Rusia fuera a lanzar un arma nuclear, porque si se iniciara una tercera guerra mundial con ese armamento, necesitaríamos otro planeta, aunque hasta ahora ningún estado se mostró dispuesto a una retaliación nuclear contra Moscú, si ese fuera el caso. De cualquier forma, la posibilidad de una paz en Ucrania parece lejana, y Rusia ya consideró que el impulso que se había generado en este sentido con la reunión entre Putin y Trump en Alaska se había desvanecido, y mientras Estados Unidos promete aumentar la presión sobre Rusia, esta ha intensificado sus bombardeos contra las instalaciones militares y energéticas, aprovechando el bajo porcentaje de derribos, y dejó sin luz a gran parte del país, sobre todo en la región de Odessa. Volodymyr Zelensky llamó el sábado a Donald Trump a mediar para la paz en Ucrania, al igual que lo hizo en Medio Oriente. El presidente de Ucrania habló por teléfono con su par de Estados Unidos al día siguiente de uno de los mayores bombardeos rusos contra la red energética ucraniana, que dejó sin electricidad a cientos de miles de hogares en Kiev y causó la muerte de un niño de 7 años. Zelensky calificó la conversación como positiva y productiva. Las relaciones entre los líderes estadounidense y ucraniano han mejorado desde que en febrero tuvieron una incómoda reunión televisada en la Casa Blanca, y Trump ha endurecido el tono con Putin tras el estancamiento de las negociaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que su país y sus aliados de la OTAN presionan para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que sus intentos de acercamiento al presidente ruso Vladimir Putin no lograran un alto al fuego. Estamos aumentando la presión, la estamos intensificando juntos, todos estamos intensificando. La OTAN ha sido excelente. Esta semana Trump anunció un acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, pero ha dicho que la guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania ha sido mucho más difícil de resolver. En agosto, Trump y Putin se reunieron en Alaska, pero no alcanzaron un acuerdo. Desde entonces, los ataques de Rusia en Ucrania han escalado. Rusia dijo el miércoles que el impulso para alcanzar el acuerdo de paz en Ucrania se ha desvanecido después de la reunión con Trump. El presidente de Finlandia, que visitó a Trump en la Casa Blanca el jueves, dijo que confía en que el estadounidense logrará un acuerdo en Ucrania después del de Gaza. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la destitución de la mandataria peruana Dina Boluarte, de la crisis política en Francia y mucho más. No se vayan, ya volvemos.